Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí otra vez, una vez más, listos para compartir acerca de estos temas que hemos estado viendo ya desde hace algunos meses. Estamos viendo muy en particularmente el libro que se llama La Gloria Eterna de un Intercesor, de un escritor que se llama Corey Russell. Qué bueno que nos están acompañando, que se están conectando. Es un gusto que nos acompañen, que estén por ahí, para que podamos seguir aprendiendo. Si te conectas por primera vez, si estás empezando a ver esta transmisión y no sabes qué onda, bueno, es una serie de transmisiones, todas están enfocadas al tema o al ministerio de la intercesión. Si tú crees que tienes un llamado a eso, que todos los que hemos estado aprendiendo acerca de esto nos hemos dado cuenta que todos tenemos un llamado a la intercesión, pues te invito a que con tiempo y detenimiento puedas escucharnos, y si quieres puedes ver el resto de las transmisiones. Las tenemos en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook, en nuestra página, donde podrás encontrar todas estas enseñanzas. Bueno, el día de hoy, muy en particularmente, queremos hablar acerca de un tema. Estamos iniciando una nueva sesión. Esta sesión se llama Enséñanos a orar. Esta famosa petición que los discípulos le hacen a Jesús acerca de su ministerio, de quién es Él y lo que Él hace. Bueno, muy particularmente acerca de eso es que queremos hablar el día de hoy. Y las implicaciones de lo importante que es, no solamente que ellos le hayan pedido al Señor Jesús que les enseñara a orar, sino que nosotros también tenemos que aprender a orar. No sé si a estas alturas de tu vida como un seguidor de Jesús te has preguntado si sabes o si no sabes orar, si tus oraciones no son correctas, si no son correctas, si el Señor ha escuchado o no ha escuchado o ha atendido tus oraciones. Bueno, creo que a partir de estas enseñanzas podríamos empezar a intentar definir sobre si estamos orando o no estamos orando, y si estamos aprendiendo de la manera correcta o no estamos aprendiendo de la manera correcta. Así que, ¿qué te parece si empezamos con oración? Saludos a los que se han conectado y nos han dejado escritos. Pastor Ricardo, un gusto que nos acompañe. Vamos a orar, ¿qué te parece? Y vamos a pedir que el Señor sea en medio de nosotros y que Él prepare nuestro corazón para que esto suceda. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu compañía, porque hasta aquí has estado con nosotros, hasta aquí hemos experimentado tu amor, tu cuidado, hasta aquí hemos experimentado tu presencia, Señor. Gracias por eso. Gracias por esa seguridad de que tú nos oyes, de que somos tuyos, de que tu Espíritu que mora en nosotros nos da testimonio de que te pertenecemos. Tú eres nuestro Abba, tú eres nuestro Abba en los cielos, eres nuestro Padre en los cielos, eres nuestro Padre en la tierra, Señor. Gracias por esta certeza y esta seguridad. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues bueno, quiero entrar de lleno el día de hoy. Voy a acabar un poquito pronto, pero vamos a entrar de lleno a este tema. Vamos a hablar muy particularmente acerca de cómo el Señor Jesús dejó una enseñanza en la Escritura acerca de lo que es la oración. Mira, el Señor Jesús, antes que nada quiero que entendamos esto. Él se ofreció, Él vino a esta tierra a morir por nosotros. Obviamente para que tú y yo tuviéramos redención, obviamente para que tú y yo pudiéramos estar en paz con Dios, pero eso implica que Él vino, Él murió, Él hizo todo lo que Él hizo, valga la redundancia, con un propósito y una razón, y es que tú y yo pudiéramos orar. Esto es muy interesante porque el Señor Jesús hizo toda esta travesía, toda esta trayectoria de su ministerio. Él tomó su lugar a la diestra del Padre para Él convertirse en un intercesor, para convertirse en alguien que ora por ti y por mí, pero también para darnos a nosotros un lugar de honor a la diestra del Padre, para que tú y yo también pudiéramos orar. No solamente para que Él orara, sino para que tú y yo también pudiéramos orar. En un cierto sentido, el Señor Jesús participó de la misma humanidad que tú y yo, para conocer nuestra condición, para entender nuestro caminar, para entender nuestro andar. Él sí se puso en nuestros zapatos, Él anduvo como nosotros, Él se hizo carne, Él se despojó de su divinidad para saber orar y cómo orar por nosotros. Pero no solamente Él hizo todo esto para Él orar por nosotros, sino que también Él hizo todo esto para que tú y yo, al restaurar nuestra relación con Dios, tú y yo también pudiéramos orar con Dios y orar para con Dios. Entonces, el Señor Jesús dijo muy claramente en Mateo 16:25 que el que quiera perder su vida, la hallará. O sea, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, el que quiera perder su vida por causa de mí, la encontrará. Eso dice el Señor Jesús, y en un cierto sentido, el Señor Jesús murió
para orar por nosotros, pero también murió para que nosotros pudiéramos orar. Él logró esto. Mira, dice Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Es muy interesante todo esto, porque el Señor Jesús, Él murió, dice aquí el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, Él murió, pero Él también resucitó, y no solamente eso, dice, Él está a la diestra del Padre, y todo esto sucedió con un propósito, para que Él pudiera interceder por nosotros, para que Él pudiera ejecutar esta labor intercesora por nosotros. Entonces, en Hebreos también, en Hebreos 7:25 dice así la escritura, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, en un cierto sentido, el Señor Jesús, cuando yo estudiaba esto, yo decía, ok, sí, el Señor Jesús murió y resucitó, pero ¿acaso Él no podía orar por nosotros sin haber pasado por todo este proceso de hacerse hombre? Seguramente sí, seguramente Él estaba a la diestra del Padre y seguramente a la diestra del Padre Él clamaba por nosotros, pero el hecho de que Él se haya hecho hombre, el hecho de que Él se haya hecho un ser humano y viniera a habitar entre nosotros, el hecho de que Él se expresara entre nosotros, es muy interesante porque eso le capacitó, y no solamente le capacitó, le dio la autoridad para orar por ti y por mí, porque Él empezó a conocer nuestra condición de hombres y de seres humanos, nuestra condición de hombres. Así que debemos de detenernos y contemplar cómo es que funciona el gobierno de Dios, porque en un cierto sentido, todo esto que el Señor Jesús construyó, todo esto que el Señor Jesús logró a través de su muerte y su resurrección, en un cierto sentido, el establecimiento del gobierno de Dios reposa totalmente en la debilidad, en la pobreza y en la humillación de su persona. Es muy interesante porque nosotros nos moveremos en nuestra identidad en los lugares celestiales en la medida en la que nosotros vayamos comprendiendo más y más todo lo que implica o implicó la muerte del Señor Jesús. Debemos de abrazar en un cierto sentido la debilidad voluntariamente por causa del amor. Y al abrazar esta debilidad de forma voluntaria, esto va a traer a nosotros honor y también va a traer autoridad en el espíritu. En cuanto más nos despojemos nosotros mismos de nuestra carnalidad, en cuanto más nos despojemos nosotros mismos de nuestra humanidad, de nuestra posesión, del yo creo, el yo alcanzado, el yo logrado, todo esto, y entre más nos despojemos de todas esas cosas, más vamos a alcanzar un lugar de autoridad delante del Señor. Mira, dice Mateo 20 del 25 al 28, dice, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, dice, más entre ustedes, entre el reino, entre los que juegan en el reino, no debe de ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros va a convertirse en el servidor del otro, y el que quiera ser el primero entre ustedes va a ser el siervo del otro, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado de este tema, de esta idea del servicio, que el Señor Jesús es nuestro servidor, Él ha venido a servirnos a nosotros también? O mira lo que dice Hebreos 2:10, dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por medio de la aflicción al autor de la salvación de ellos. El Señor Jesús nos tomó y nos llevó a la gloria, pero el Señor Jesús pasó por todas estas cosas. Entonces, para obtener un lugar más grande en el reino de Dios, para obtener un lugar más grande en la presencia del Señor, en un cierto sentido debe de haber más humillación en nosotros o entre nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 5, 6 y 7, dice, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro. ¿Recuerdas que habíamos descrito también esta escena de Apocalipsis donde aunque los seres celestiales veían a Jesús como el descendiente de David, como el león de la tribu de Judá, la realidad es que el escrito nos expresa al Señor Jesús como un cordero inmolado, un cordero indefenso que había muerto y que se había entregado por nosotros. Así que nuevamente, pues ahorita estoy haciendo un recuento de todo lo que hemos visto acerca de la personalidad de Jesús para poder entender cómo fue la enseñanza del Señor Jesús para orar. Pero nuevamente nosotros vemos la sabiduría de Dios en contra de la sabiduría de los hombres. Y nuevamente tendríamos que apelar a 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2 para intentar entender la magnitud de todo lo que ha implicado que la sabiduría de Dios o la necedad de Dios fue más grande que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios fue más grande que las más grandes fuerzas de los hombres.
Entonces nosotros debemos de considerar ampliamente esta controversia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre como una realidad central. No podríamos acercarnos al tema de la oración y no podríamos acercarnos al tema del reino con una sabiduría humana o con una fortaleza humana. Es imposible porque en las matemáticas del reino, el reino no funciona así. Por eso es que el Señor Jesús, leíamos ahorita en el Evangelio, el Señor Jesús les dice, aquí en el mundo los reyes y los gobernantes se enseñorean de las personas, dice, pero entre ustedes, entre los que participan en el reino, no puede ser así, no debería de funcionar de esta manera. Así que, en un cierto sentido, nosotros tenemos que hacer a un lado nuestra sabiduría humana. En un cierto sentido, nosotros tenemos que hacer a un lado nuestra fuerza humana para tomar la sabiduría de Dios y para tomar la debilidad de Dios y a través de ella nosotros poder entrar en el reino y nosotros poder participar del reino con poder y con autoridad. Así que el Señor Jesús nos enseñó acerca de la oración, en primer lugar, y es la base de lo que quiero hablar el día de hoy, que la oración es dependencia. Espero que entiendas esto claramente, porque la oración es dependencia, y esto tiene que entrarnos muy claramente en la cabeza, y no solamente de una forma intelectual, sino también en nuestro espíritu, porque si no hemos entendido que la oración es dependencia, que la oración es un lugar donde voy y busco seguridad, donde voy y busco encontrarme tranquilamente con el Señor, si no logramos entender todas estas cosas, entonces no vamos a poder tomar una posición correcta al respecto de la oración y la intercesión. Así que la enseñanza de Jesús acerca de la oración es el camino hacia la dependencia de Dios. Esto tiene que quedarnos muy claro. Mira, las enseñanzas principales de Jesús acerca de la oración son el camino para que nosotros podamos abrazar la debilidad y de este modo nosotros podamos abrazar el crecimiento en Cristo. Desde las primeras palabras de Jesús en el Sermón del Monte y desde sus discursos en los lugares altos como en el Getsemaní, Jesús instruyó a sus discípulos en el tema de la oración, les enseñó el valor de la oración, les enseñó el poder de la oración, pero también les enseñó a perseverar en la oración. Y es algo que no es muy fácil de lograr. Las enseñanzas de Jesús acerca de la oración están en una posición directa al espíritu de esta era. Es decir, todo lo que el Señor Jesús enseña acerca de la oración y lo que nosotros necesitamos tomar o aprender acerca de la oración, todas estas cosas se oponen directamente al espíritu de esta era o al espíritu de este mundo. Así que de entrada te puedo decir, no siempre o más bien casi nunca vas a tener ganas de orar. No siempre o más bien casi nunca vas a saber qué orar o qué decir. No siempre o casi nunca vas a sentir que te conectas con Dios y vas a sentir que estás experimentando todas estas cosas, porque sin duda alguna a través de la oración nosotros vamos a entrar en una oposición directa al espíritu de esta era, a las formas de pensar de estos tiempos. El espíritu de esta era, y muy particularmente ahora en el siglo XXI, la juventud, la humanidad se enorgullece de su independencia, de su autosuficiencia. El Señor Jesús, al contrario, Él nos enseñó que nosotros no poseemos ningún bien, o inclusive no poseemos absolutamente nada si estamos fuera de Dios, si estamos fuera de nuestro Padre Celestial. Así que el Señor Jesús, la primera cosa que enseñó acerca de la oración es que la oración tiene que ser una manifestación de una alma que es dependiente de Dios, que en ningún momento es independiente, que en ningún momento se aleja, que en ningún momento se aparta, que en ningún momento se sostiene, sino que necesita de Dios para sostenerse. Podemos decir entonces que la oración es dependencia y la dependencia es negar que somos autosuficientes, es ir en contra de la autosuficiencia. Para Jesús fue de muchísimo valor hacer un viaje desde el cielo para enseñarle a la gente acerca del glorioso y vasto tema de la oración, para enseñarnos que nosotros necesitamos y dependemos totalmente de Dios. Y mira, existen alrededor de 175 versículos en todo el Nuevo Testamento específicamente relacionados con las enseñanzas de Jesús acerca de la oración y todo lo que se ha registrado acerca del tema de la oración. Hay muchas cosas que hablar acerca de la oración, pero hoy quiero que nos centremos en esta idea de la dependencia. Pero de la dependencia a quién o la dependencia en qué. Esto es importante, ¿no? Porque
no podemos depender de algo que no conocemos, o no podemos estar sujetos o atenidos a una fuente que no conocemos su poder o su capacidad. Entonces, en un cierto sentido, la oración sí tiene que llevarnos a la dependencia, la oración sí tiene que llevarnos a reconocer que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, pero también la oración tiene que llevarnos a conocer a la fuente de la cual nosotros dependemos, que es Dios. Tiene que llevarnos al conocimiento de Dios. Y esto tiene que quedarnos muy claro, porque si no, la oración no va a tener poder, y no solamente no va a tener poder, ni siquiera vamos a saber a quién o cómo dirigir nuestra oración. Por eso es que los discípulos, la primera cosa que le dicen al Señor Jesús, la primera cosa que le piden al Señor Jesús es: enséñanos a orar, enséñanos a hacer lo que tú haces, enséñanos a lograr lo que tú logras, enséñanos a alcanzar lo que tú has alcanzado. Así que los discípulos de Jesús escucharon muchísimos mensajes de Jesús. Ellos vieron todos los milagros de Jesús. Ellos presenciaron muchísimas liberaciones. Ellos escucharon muchísimas palabras llenas de gracia y también llenas de autoridad. Ellos vieron muchísimos movimientos de Dios muy interesantes. Vieron al Señor Jesús caminar sobre las aguas. Vieron al Señor Jesús multiplicar los alimentos. Vieron al Señor Jesús levantar a los muertos. Ellos vieron al Señor Jesús hacer muchísimas cosas. Pero ellos nunca le pidieron a Jesús que les enseñara a hacer esas cosas. La única cosa que ellos le pidieron a Jesús es que ellos le pedían que Él les enseñara a orar. Y seguramente es que de alguna manera, o tal vez por revelación, ellos se dieron cuenta de que cada una de todas estas cosas eran el fruto o eran simple y sencillamente el resultado que se tenía de tener una relación con Jesús y con el Padre. Hemos terminado una serie de predicaciones los domingos que se llama Permanecer, y justamente en ella hablábamos acerca de eso, que cuando tú permaneces en el Señor, cuando tú aprendes a permanecer en el Señor, en su palabra y en su amor, cuando tú aprendes a permanecer en estas tres áreas del Señor, que son uno mismo, que es el mismo, cuando tú permaneces en Él, dice el escritor del Evangelio de Juan, en boca de Jesús, él dice: puedes pedir lo que sea, puedes pedir cualquier cosa y va a ser hecha, va a ser concedida. Entonces nos damos cuenta que en el tema de la oración, el secreto o la clave para una oración poderosa es la permanencia, es estar en el Señor. Así que el tema de la oración es lo que llamó la atención y la curiosidad de los discípulos. Ellos se dieron cuenta que si ellos permanecían en la oración, que si ellos permanecían en el Señor, entonces todas las demás cosas, como los milagros, la multiplicación de los alimentos, el levantar a los muertos, todo eso iba a venir como el resultado de la oración. Así que lo primero que ellos le dicen es: enséñanos a orar, Señor, enséñanos a orar. Así que, ¿qué es lo que notaban cuando Jesús oraba? Mira, hay muchas cosas. Vamos a leer algunos versículos acá de rápido. Te pido que tengas tu libreta y tu pluma a la mano, tu Biblia, porque existen un montón. Simplemente el Evangelio de Juan tiene 111 versículos que nos hablan acerca de Jesús y las enseñanzas de oración. Así que no vamos a poder ver todos, pero te voy a indicar algunos textos. Por ejemplo, está Mateo 14:23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Ese es Mateo 14:23. Marcos 1:35 dice: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Mira Marcos 6:46, dice: y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Mira lo que dice Lucas 9 del 28 al 29, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la aparición de su rostro se hizo otra y sus vestidos blancos y resplandecientes. Fíjate el resultado de haber estado orando. Lucas 3:21 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y así, ¿no? Muchísimos otros textos que nos pueden hablar acerca de Jesús y su enseñanza. Jesús oraba de noche, Jesús oraba de día, Jesús oraba de madrugada. Cuando Jesús oraba sucedían cosas, cuando Jesús oraba su rostro era transformado, cuando Jesús oraba el cielo se abría. Podemos ver un montón de textos que nos dejan ver cosas muy claramente acerca del Señor Jesús y la oración, y cosas que nos quieren enseñar. Así que
debemos entender, y quiero que nos quede esto claro, porque si estamos hablando acerca de la intercesión y de participar con el Señor en su gobierno y en su dominio, nos debe de quedar muy claro, que la oración es el lugar del gobierno. Cuando tú oras, cuando tú te determinas a estar teniendo comunión con el Señor, esa posición de autoridad de gobierno empezamos a tomarla, empezamos a hacerla parte nuestra para que el gobierno del Señor se exprese. Así que el interés principal de cada discípulo de Jesús debería de ser la oración, es la oración y debería de ser para ti también, es para mí también. Nosotros, curiosamente, nos hemos entrenado en todo. Nos hemos entrenado en tocar un instrumento, nos hemos entrenado en cómo dirigir una reunión, nos hemos entrenado en quizás cómo evangelizar, nos hemos entrenado en quizás cómo predicar, cómo dar una clase para niños, nos hemos entrenado en un montón de cosas, menos en la oración. Y eso debería de avergonzarnos. La oración fue la única cosa en la que los discípulos sí pidieron ser entrenados. Y esto debería de motivarnos a nosotros también, a que nosotros también debemos de ser entrenados en el tema de la oración. Dicho sea de paso, es algo que el Señor tiene que mostrarnos, es algo en lo que el Señor tiene que guiarnos. Yo estoy intentando dar una clase, estoy intentando compartirte de lo que hemos aprendido y de nuestras experiencias, pero en un cierto sentido tú vas a aprender a orar el día que tú empieces a pedirle al Señor que Él te muestre, que Él te guíe, que Él empiece a lograr todo esto contigo. Entonces, los discípulos le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué es lo primero que les dice el Señor Jesús? Bueno, cuando oren, digan así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Les voy a dejar de tarea que lean el Padre Nuestro. Les voy a dejar de tarea que mediten en el Padre Nuestro. Les voy a dejar de tarea que oren con el Padre Nuestro. No que oren el Padre Nuestro, sino que oren con el Padre Nuestro. Y que empiecen a llenarse de ese ejemplo, empiecen a llenarse de esa enseñanza de Jesús de cómo orar, para intentar entender más a profundidad el resto de esta clase y las demás clases que vamos a ver acerca de la enseñanza de cómo orar. Así que de plano anótenlo por favor por ahí. Vamos a meditar en toda esta semana en el Padre Nuestro. No estoy hablando de un rezo, no estoy hablando de que te lo memorices para que lo repitas 1000 veces. Estoy hablando de que lo leas, lo medites, te detengas, lo ores, hables al Señor con ese texto y le digas: Señor, ¿por qué tiene que ser santificado tu nombre? Si no lo entiendes, puedes preguntarle, ¿a poco no? Eso es la oración. Y puedes decirle: Señor, ¿por qué tiene que ser santificado tu nombre? O ¿por qué así como en los cielos también tiene que ser aquí en la tierra? E intentar entender: Señor, ¿por qué necesito pedirte que me libres del mal? Y el Señor poco a poco puede ir abriendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para comprender todas estas cosas. Entonces, en un cierto sentido, mi intención es que podamos orar y que podamos meditar con el Padre Nuestro, no como un rezo, sino como un texto que esté lleno de vida y que pueda darnos vida, que pueda darte vida a ti, que pueda darme vida a mí. Quiero hablarte muy particularmente acerca de la primera frase nada más. El resto lo voy a dejar para las demás clases, no, en primera por tiempo y en segunda porque creo que tendría más provecho esta clase si tú ya trajeras de antemano meditado, estudiado y muy bien pensado este texto del Padre Nuestro. Así que eso se va a quedar de tarea, estudiar, meditar, comprender el tema del Padre Nuestro. Pero la primera frase, ¿no? La primera frase de esta oración es Padre Nuestro. Hasta ahí. Ahí nos quedamos y ahí vamos a intentar estudiar un poquito esta implicación. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Mira, tomaría años considerar y cumplir con cada frase de la oración del Padre Nuestro. En serio, yo una vez me pasé como 6 o 7 domingos predicando acerca del Padre Nuestro en la iglesia hace como 4 o 5 años. Tomaría años considerar y cumplir con cada frase de oración que el Señor Jesús usó en todas sus oraciones, no solamente en el Padre Nuestro. Sin embargo, la primera frase nos debe dar un buen inicio de una medida acerca del tema de la oración. Y es que cuando los discípulos le piden al Señor Jesús, enséñanos a orar, lo que los discípulos hacen es que los discípulos, lo que el Señor Jesús hace es que el Señor Jesús les dice: lo primero que ustedes tienen que hacer al orar es decir: Padre nuestro que estás en los cielos. No como un rezo que se tiene que repetir, sino comprender el valor de esa fórmula. ¿Qué implica esto?
Cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar, el Señor Jesús ni siquiera vaciló, no trajo una parábola, no intentó darles un ejemplo. El Señor Jesús rápidamente atendió a su petición. ¿Y sabes qué fue lo que hizo el Señor Jesús primeramente? Él los llevó al trono de Dios. Ese trono de Dios que está descrito en Apocalipsis 4, en Daniel 7, en Ezequiel capítulo 3, en Ezequiel capítulo 7, en Isaías capítulo 6. Ese trono celestial que está descrito en la Escritura, el Señor Jesús tomó a los discípulos y los puso ahí en ese lugar, en el trono descrito por todas las Escrituras. Y Él les dice, ¿quieren orar? Pues la primera cosa que ustedes tienen que considerar es que aquel que está sentado en el trono, aquel que está en los cielos, es su Padre. Y también tienen que considerar que su Padre está sentado en el lugar celestial. Es muy interesante todo esto porque, mira, la perspectiva lo es todo. Y más cuando hablamos acerca de la oración. Jesús les dijo a sus discípulos que ellos deberían de familiarizarse con esta realidad descrita en Apocalipsis 4, en Daniel 7, en Ezequiel, en Isaías. Ellos tenían que familiarizarse con la realidad de aquel que está sentado en el trono. Ellos necesitaban entender su relación con Dios y la relación que Dios tenía con ellos. Y en un cierto sentido, cuando tú oras también, tú tienes que entender la relación que Dios tiene contigo y la relación que tú puedes llegar a tener con Dios. Nosotros necesitamos entender cuál es el lugar de cada quien, pero no solamente designar lugares, designar espacios, sino que también necesitas entender qué clase de relación, qué clase de vínculo, qué clase de puente existe entre tú y Dios y entre Dios y tú. Insisto, la perspectiva lo es todo. Y cuando hay una correcta perspectiva nos va a dar energía y nos va a dar poder para poder abrazar nuestra debilidad, para poder abrazar la insensatez. La de Dios, obviamente, ¿no? La debilidad y la insensatez de Dios, la de la cual habla Pablo en Corintios, que dice, la insensatez de Dios fue más grande que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios fue más grande que la fortaleza de los hombres. Esta perspectiva correcta nos va a hacer abrazar la debilidad y la insensatez y va a hacer que vayamos echando raíces en la eternidad. Mira, cuando Jesús oraba, por ejemplo, Juan 17:1 dice, y Jesús oró y levantando los ojos al cielo, dijo. Si te das cuenta, nos está dejando muy claramente Juan la idea de que para que Jesús orara, él levantaba los ojos al cielo para entender, para que quedara clara esta perspectiva de que a quien él le hablaba estaba ahí arriba y le escuchaba. O mira lo que dice Juan 13, del 3 al 4, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, y todos conocemos esa escena donde el Señor Jesús posteriormente empezó a lavar los pies de sus discípulos. Muy interesante, es muy interesante porque el Señor Jesús tenía perspectiva y como Él sabía de dónde venía y como Él sabía hacia dónde iba y como Él sabía quién era, a Él no le costó absolutamente nada lavar los pies de sus discípulos. Ah, no, pero hoy en día dale a un adolescente una escoba y dile que se ponga a barrer la calle y se llena de tanta vergüenza, se pone una capucha y se tapa la carilla para que nadie lo vea ahí barriendo la calle, porque tenemos una crisis de identidad, porque no hemos entendido quiénes somos. Mira lo que dice Hebreos 12:2, dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. El Señor Jesús tenía tan claro lo que había delante de él, lo que estaba enfrente de él, el peso de la eternidad, que a él no le importó el sufrimiento que estaba por venir. O mira lo que dice Hebreos 11:27, dice, porque él se sostuvo, estaba hablando acerca de Moisés, dice, y él se sostuvo Abraham, a él se sostuvo como viendo al invisible. Muy interesante, esa es la perspectiva, entender a quién le servimos y entender delante de quién estamos, y entonces al orar, entonces al clamar, entonces al presentarnos delante de Dios, poder venir con esta seguridad, poder venir con esta certeza de que a quien le oramos no está a nuestro mismo nivel, a quien le oramos no está por debajo de nosotros, sino que a quien le oramos está en los cielos, es nuestro Padre Celestial y Él está en los cielos y estamos delante de Él al orar.
Dice Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque todos estos personajes de fe de los cuales nos habla Hebreos 11 eran personajes que tenían clara su perspectiva de que este mundo no podía ser su hogar, de que su realidad que estaban viviendo no era el todo, sino que había una eternidad y habían preparado y dispuesto su corazón para vivir en esa eternidad. Así que el hecho de que nosotros nos enraicemos en la eternidad es necesario, pero también tiene implicaciones enormes. Porque cada una de las oraciones de Jesús y de los apóstoles siempre estuvieron enraizadas en la eternidad y en la realidad eterna de quién es Dios y a cuál eternidad nosotros vamos. Así que sus oraciones provenían de la eterna vastedad del corazón y la naturaleza de Dios. Y déjame decirte algo, entre más conoces a Dios, entre más conoces quién es Él, entre más sabes en qué dimensiones el Señor se mueve, cómo es su amor, cómo es su misericordia, cuán eterno es Él, hacia dónde vamos, y entre más sabes que vamos hacia allá, hacia estar con Él, mayor peso y mayor autoridad empiezas a tomar tus oraciones porque sabes de qué lado estás jugando, sabes que tu mayor endoso y tu mayor respaldo está en el Señor. Tú sabes, en un cierto sentido, que tu barrio te respalda, que el Señor te respalda y entonces tu oración empieza a tener mayor peso de autoridad, no porque gritas, o no porque tienes 1000 años de cristiano, o no porque te sabes la Biblia al derecho y al revés, sino porque entiendes que tu seguridad y en un cierto sentido tu autoridad en el reino se basa en quién te ha dado esa autoridad y esa seguridad, que es el Padre y es el Señor Jesús. Así que el Señor Jesús dijo, ¿quieren aprender a orar? La primera cosa que ustedes tienen que considerar es, Padre nuestro que estás en los cielos. Él es Padre, es tu Padre, pero ese Padre que es tu Padre no está a tu mismo nivel, ni está a un nivel más abajo que el tuyo, está más arriba que tu nivel y Él está en los cielos. Así que cuando ores, hermano, hermana, tienes que detenerte y tienes que considerar profundamente que le estás orando a tu Padre y que ese tu Padre está en los cielos y Él te oye. Eso es muy importante a la hora de orar, porque conozco tanta gente y la oración de tantas personas que parece una oración tan débil, una oración tan superficial y tan frívola. Así que tenemos que enraizarnos para conocer la naturaleza de Dios. Mira lo que dice Efesios 1:17. El apóstol Pablo ora y él dice, el Padre de la gloria les dé. Él comprendía que este Padre era un Padre de gloria. O mira, Efesios 3:16 dice, para que el Señor les dé conforme a las riquezas de su gloria. El apóstol Pablo una vez más conocía las riquezas de Dios y entonces él tomaba esas riquezas de Dios, esa gloria de Dios y oraba con todos esos temas. Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé a ustedes un mismo sentir. Una vez más el apóstol Pablo conocía a este Dios de la paciencia, él conocía a este Dios de la consolación. O Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y de paz al creer, para que abunden en esperanza para el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, lo más poderoso es ver a Jesús haciéndole saber que el Dios eterno, inmutable y omnipotente era su Padre y que lo anhelaba. En un cierto sentido, el Señor Jesús, al enseñarle a sus discípulos a orar, les estaba haciéndole saber que este Padre era un Dios eterno, era inmutable, era omnipotente, Él estaba en los cielos, Él era su Padre y Él les anhelaba o Él tenía que tener comunión con ellos. Así que, fíjate, solamente en el Evangelio de Juan nos habla acerca de Jesús orando 111 veces. 111 veces para el evangelista, el que escribe el Evangelio de Juan, era tan importante la oración. Así que Jesús llevó a la tierra a declarar al Padre para manifestar su nombre, su naturaleza, para mostrarnos cómo es Él y de ese modo invitar a la gente a vivir libres de la vergüenza. El Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Sé que apenas ha pasado media hora, pero creo que voy a obtener más riqueza de esta clase si ustedes meditan, si ustedes se detienen a pensar en el texto del Padre Nuestro. Así que voy a dejar esta clase hasta aquí.
quiero hablar acerca del Padre Nuestro, pero no puedo hacerlo sin antes, no hay un tiempo de reflexión y meditación en este texto. Así que les voy a dejar de tarea, por favor, tomen este texto, oren con este texto, mediten este texto, pregúntense cosas acerca de este texto, qué implica, qué está diciendo, qué significa, todas estas cosas hacia dónde me llevan, qué posición tengo que tener, qué posición tiene Dios en estas condiciones, para que entonces podamos tener una comprensión más profunda acerca del Señor. Quiero dejarte hasta aquí el día de hoy, es la clase más corta que hemos tenido, pero ya expresé por qué. Y quiero invitarte a que ores en estos días, a que leas este texto y empieces a conocer la implicación de todo esto. No he terminado de hablar acerca del que está en el cielo, el Padre nuestro que está en los cielos. Pero no puedo avanzar sin antes tú no has hecho una reflexión acerca de lo que implica todo esto. Así que déjame orar por ti, quiero orar por ustedes. Y daríamos por terminada esta clase, nos veríamos dentro de 8 días y podríamos compartir con un mayor conocimiento de base acerca de este texto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu fidelidad, por tu bondad. Muy particularmente, gracias Jesús por esta enseñanza que le diste a tus discípulos, que también es una enseñanza para nosotros. El Padre nuestro que está en los cielos, a Él oramos, a Él clamamos, porque sabemos que Él nos oye. Gracias Señor Jesús porque nos has dado un libre acceso a el Padre, a este Padre que también es nuestro y que está en los lugares de gloria, que está en los lugares celestiales. Señor, abre nuestros ojos para comprender y para entender el peso y la magnitud de estas cosas. Alumbra nuestros ojos para que al leer la Escritura nuestro corazón se encienda, nuestro corazón pueda ser iluminado, para que nuestros ojos sean abiertos, Señor, y entonces, Señor, podamos entrar en esta dimensión de autoridad y de honor al orar, al buscarte, porque sabemos a quién le oramos, Señor, y sabemos a quién buscamos. Es mi oración y es mi deseo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si generan preguntas acerca del Padre Nuestro, escríbanlas, háganosla llegar a lo largo de toda esta semana o el próximo martes, escríbanlas en el chat. Vamos a leerlas e intentaremos responderlas con ayuda de Dios. Así que gracias por acompañarnos, les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. Nos vemos pronto.